Ya. Vamos a empezar. Buenos días a todos. Gracias por venir. Un placer introducir a Nico Alemán aquí. Nico es exalumno del DCC, hizo su pregrado con honores, terminó con Jorge Pérez hace 2015, 2014, por ahí. Después hizo el magíster conmigo, 2015-16. Culminó en una publicación en PubMed, que es como la sacrosanta conferencia de lenguaje de programación. Y sin quitarle mérito a mis otros alumnos, creo que uno de los mejores que he visto pasar en mi carrera. Y después, bueno, no logré convencerlo de seguir en la academia, se fue a tratar de volverse millonario en Silicon Valley. Ahí le preguntarán si le fue bien o no, pero decidió volver a la academia igual, porque aunque uno gane mucha plata o no, igual es más interesante tener una pega interesante. Entonces, ahora está haciendo un doctorado en la Universidad de California en San Diego, con Ranjit Jala, que es un colega que trabaja en el mismo tema en el cual Nico hizo su tesis de magíster conmigo hace mucho tiempo. Entonces, una grata noticia ver que haya vuelto y ya ha empezado a producir cosas. La charla de hoy no es sobre su trabajo de investigación. Si les interesa esa parte, tienen que volver aquí a las 3 de la tarde, donde nos va a hablar de los primeros resultados de su doctorado, que ya fueron publicados en una conferencia muy prestigiosa en sistemas operativos, programación de software de sistemas y cosas así. Lo cual no me sorprende tanto. Y habrá que ver qué más produce a futuro. Así que eso, Nico está trabajando con el lenguaje Rust, cual probablemente muchos han escuchado hablar, que es un... Bueno, van a saber más, pero básicamente es como el reemplazante sano, no sé si sano, ahí vamos, vamos a ver, pero más sano que C y C++ para hacer programación de software de sistemas sin dispararse en el pie demasiado fácilmente. Así que esto es como, o sea, esta primera sesión es un curso, ¿cierto? En una introducción a Rust, entonces yo me imagino que Nico va a preferir que me interrumpan y le hagan preguntas a medida que va avanzando la clase, más que se queden pegados hasta el final, ¿ya? Entonces, eso. Nico, muchas gracias por estar. Gracias por la introducción. Se sienta bien volver aquí a este auditorio. Sí, como decía Eric, esto es como entre charla y clase, así que me interrumpen. Si tienen cualquier pregunta, levantan la mano y preguntan. Un poco para ver los ánimos, ¿cuántos han usado Rust, programado algo? ¿Sí? ¿Ya? Bien. ¿Cuántos tienen experiencia con C o C++? Ya, bacán, entonces todas mis referencias las van a entender. Haskell, ¿tienen experiencia con Haskell? Bien. Ya, eso para saber un poco con qué contrastar las features de Rust. Bueno, ¿qué es Rust? Como decía Eric, es un lenguaje de software de sistemas para programar cosas de bajo nivel y te da harta control sobre los recursos, en particular sobre la memoria. Esta es la página de Rust, si ustedes van a... no se alcanza esto. Si van a www.rust.lang.org, les sale esto y hay ciertas cosas que recalcan del lenguaje. Uno es que es reliable y que es productivo. No sé si alcanzan a ver ahí, pero habla sobre un sistema de tipo rico, habla de ownership, dice que elimina ciertas clases de bugs en tiempo de compilación. Y además habla un poco de la productividad, porque en el fondo en esta charla voy a hablar un poco de estas dos cosas. El tema de la productividad encuentro que es bien interesante porque responde un poco más como a la cultura o temas políticos atrás de los lenguajes. Encuentro bien interesante, que creo que es una de las razones por las cuales Rust ha sido tan exitoso. Bueno, y una de esas razones es porque las herramientas detrás de Rust, más allá del lenguaje, son top level, que es muy cómodo ocupar Rust. Y esto es un poco más técnico. La segunda parte de la charla me voy a dedicar a explicar un poco qué significa esto de ownership. Así que esa es la agenda por hoy. La primera parte va a ser un tutorial
explicando como desde el principio cómo se programan cosas con Rust. En el fondo un poco para mostrarles la sintaxis, qué sé yo, para que se familiaricen cómo escribir programas en Rust. La segunda parte va a hablar sobre este tema de ownership. Y la primera parte corresponde un poco como a los primeros 3 capítulos del libro, que es un libro que se llama The Rust Programming Languages, que es un libro de código open source de Rust, que la mayoría de la gente aprende Rust leyendo ese libro. Y la segunda parte es el capítulo 4 con un twist que voy a explicar un poco cuando llegue a esa parte. Entonces, partamos desde el principio cómo instalar Rust. Creo que esto es algo bien interesante de Rust. Si ustedes van a la página de Rust y hacen clic ahí en Install, les va a dar este script para que instalen. Lo que va a hacer es instalar una herramienta que se llama Rust App, que les permite manejar como distintas herramientas para trabajar con Rust. Si ocupan Rust App, ustedes pueden tener, bueno, aquí yo tengo instaladas varias versiones del compilador, qué sé yo, pero les permite tener varias versiones del compilador y instalar otras herramientas. En particular, hay varias herramientas que cuando ustedes instalan con Rust App vienen por defecto. Entre ellas el compilador de Rust, que es RustC. Cargo, que es una herramienta para un build system y un package manager. Pueden compararlo un poco con pip o npm si de JavaScript o Python. Viene con un code formatting. Pueden comparar con Black o Pretty, un linter, Clippy. Todas estas 4 cosas vienen por defecto cuando ustedes instalan con Rust. El desarrollo por defecto en Rust viene con todas estas cosas. Y además existe Rust Analyzer, que es un soporte para el IDE, que es un server LSP, que lo pueden usar con VS Code o con cualquier editor que quieran que tenga soporte para LSP. ¿Preguntas, Tora? En el fondo lo que quiero recalcar aquí, que por defecto cuando desarrollan Rust tienen todo esto. No sé si algunos desarrollan Python o JavaScript, pero hay como unas infinitas opciones para el formato, infinitas opciones para el linter. Yo siempre cuando voy programa en Python nunca sé qué instalar. Pero que esto es algo bien bueno del lenguaje, que como que la comunidad se puso de acuerdo y dijimos, ya, estas son las herramientas que vamos a ocupar y las desarrollamos lo mejor posible. Una pregunta. Sí. Que mencionaste Python y he visto que hay varias librerías, por ejemplo Pandas, me imagino que está hecha en C, con NumPy, etc. Pero está saliendo como otra, que es Polar, creo, Sí. como que está hecha en Rust. Y he visto ese fenómeno en varias librerías populares que toman esto que tiene algo nativo y se traspasa a Rust y es más eficiente, más rápido, etc. Entonces, ¿por qué crees tú que pasa eso? Si te bien honesto, yo creo que el mayor beneficio que tiene eso es como reescribir una librería. Si la reescribes en C, yo creo que igual obtendrías la mayor parte del beneficio. Reescribir una librería después de 10 años, como que vas a mejorar el código notablemente. ¿Será que la gente quiere aprender Rust y lo encuentra bacán? También creo que apunta un poco a eso, que la gente quiere aprender Rust y como que lo encuentran entretenido y por eso buscan este tipo de proyectos. Aunque diría que la librería sea mejor, no creo que corresponda mucho a que la reescribieron en Rust particularmente. En mi opinión. Ya, entonces ahora que tenemos todas estas herramientas, la idea es programar un pequeño código y en el libro programan adivinar un número random, pero pensé que iba a ser más entretenido si hacemos un validador de root, así que eso es lo que vamos a programar. Como decía, la Cargo es el build system y package manager. Entonces, ustedes usan Cargo para crear un nuevo proyecto. ¿Sí? Entonces, con Cargo init, ustedes pueden ver crear un nuevo paquete que le vamos a llamar verificador de root. Y eso va a crear una carpeta.
Con esta estructura tenemos un archivo cargo.toml que tiene como las configuraciones del proyecto, y además dentro de la carpeta src va a crear el main.rs. ¿Okay? Voy a abrir entonces esto con VS Code. ¿Todo bien ahí? Bueno, como en C o C++, un binario en Rust tiene que tener una función main. Y cuando están desarrollando con cargo, ustedes pueden usar cargo para correr el proyecto. ¿Se alcanza a leer también abajo? Entonces con cargo run, ustedes pueden correr el proyecto. En este caso, ahí muestra el output de compilar lo que hice yo, y ahí está el Hello World. Un poco hablar de este println medio raro que tiene ese bank ahí. En Rust esto se llama una macro, no voy a hablar mucho sobre eso, pero es bueno tenerlo en cuenta para... y bueno que lo tengan en cuenta. Por ahora piensen como esta es la forma de imprimir en Rust. Tienen que poner ese tag. Y tener en cuenta que es distinto a una función. Ya. Entonces, para programar el validador, lo que vamos a hacer es pedirle al usuario que nos entregue un string y vamos a verificar si es un root válido o no. Entonces, voy a escribir y después voy a explicar qué es lo que se escribe. Vamos a imprimir lo que... Okay. Ya, lo que estoy haciendo aquí es crear primero una variable de tipo string. Y la estoy asignando en este input. Y después estoy leyendo sobre la entrada estándar en ese variable string. Un par de cosas aquí. Estoy usando un módulo de la librería estándar que se llama IO. La forma de importarlo es con este use statements. Esa es una función en el módulo IO de la librería estándar, que devuelve un objeto en el cual yo puedo llamar el método readline. Y le tengo que pasar como input algo donde ponga el resultado de aquí el input. Y aquí simplemente estoy imprimiendo el resultado. Se ocupan los corchetes aquí para hacer string interpolation. De hecho, ahora Rust soporta también poner la variable ahí, así que es algo relativamente nuevo. Un par de cosas también, mencioné que son bien particulares de Rust, es que Rust es bien explícito en cuando para controlar la mutación. En particular hay que declarar explícitamente si tú quieres que una variable sea mutable o no. Tú puedes asignar, por ejemplo, como en JavaScript, declarar algo como const o let, creo que es la otra, ¿no? Entonces, vamos a correr esto. Y debería también ponerle un ingrese sur. Ya, se hago cargo run, entonces se alcanza a ver mucho ahí abajo, pero dice ingrese su root. Y puede ingresar cosas y después lo voy a imprimir. Si notaron, bueno, de partida el IDE me estaba dando me estaba marcando en amarillo esto, y después cuando lo traté de correr, me dio un warning. Aquí dice resultado de no usado. Otra cosa que es bien particular de Rust es que es bien explícito para manejar los errores. Yo no sabía que si uno lee sobre la entrada estándar, algo puede pasar mal. Lo que me está diciendo a mí que esto no devuelve un objeto de tipo result, y que yo tengo que, eso puede ser un error, y tengo que manejarlo explícitamente.
entrar a hablar un poco de cómo manejar errores en Rust, como que se escapa un poco del tutorial, pero lo que voy a explicar es que existe una función expect, en donde si es que hay un error, entonces el programa, si es que yo este método, si hay un error, la función el programa va a abortar, el proceso va a abortar. Entonces, error al leer la entrada. Ya, algo también que se me olvidó explicar es que Rust tiene tipado estático, pero también tiene inferencia de tipo. Entonces no es necesario anotar el tipo de la variable input, va a inferir que es de tipo string. Y si ustedes están ocupando la extensión Rust Analyzer, uno puede hacer hover en las variables y te va a decir el tipo que infirió sobre esa variable. En este caso es de tipo string. Y también tiene otra función que yo generalmente la mantengo off, que es que te muestra inline como el tipo de la subexpression. Yo creo que la voy a dejar abierta para que vayamos viendo. Creo que es bueno dejarla abierta así que están aprendiendo Rust. Cuando me está diciendo que input es de tipo string. No creo que alcancen a leer muy bien, pero aquí está diciendo que readLine es de tipo result, use size or error, que quiere decir que cuando yo leo me devuelve un entero o un error, que es lo que está tratando de explicar, y que es bien explícito en esto, yo tengo que manejar el error explícitamente. Si se preguntan, no usáis aquí porque me devuelve la cantidad de bytes que se leyeron. ¿Sí? ¿Pregunta hasta ahora? ¿Por qué tienes que usar mood en los dos lugares, como cuando creas la variable y cuando después la usas? En la segunda parte de la charla voy a explicar más eso. Pero eso es lo que hace, yo creo, una de las cosas que hace más únicas a Rust es porque hay que poner mood ahí. ¿Otra pregunta? ¿Cómo manejan el tamaño del string alocado? Porque son string de tamaño dinámico, es como un vector de tamaño dinámico que le va, de tipo que va duplicando por 2 el tamaño. ¿Sí? Ya, bueno, entonces ahora tenemos el input en la variable input y ahora tenemos que validar si es un root válido. Y validar si un root es válido muy latero, así que vamos a tratar de ver si es que hay alguna librería que lo implementa para nosotros. Y además voy a aprovechar de mostrar crates.io, que es el repositorio de librerías de Rust. Y si buscamos aquí, no sé, podemos buscar por root. Justo aquí hice una librería para validar. Pueden ver que es de chico. El Potent Crates.io, ustedes pueden buscar todas las librerías habidas ahí por ahí. Que puede no parecer sorprendente, pero si vienen de C o C++, esto es huge. Quizás en otros lenguajes más modernos no, todos tienen esto, pero en C o C++ esto no existe. Entonces lo que vamos a hacer es ocupar esta librería. Y cargo tiene una función que nos ayuda a hacer eso, que si yo hago cargo add, puedo mostrarle una librería. Sí. Crates.io es de Rust. Sí, es parte oficial del proyecto de Rust. Si hago cat algo rootlet, me voy al cargo .toml. Pueden ver que agregó como dependencia. Y eso, yo lo agrego ahí y lo tengo como dependencia. Lo otro que voy a mostrar un poco. Lo voy a explicar yo, porque yo ya leí la documentación, así que sé cómo se usa. Entonces, esto me da root. Me da un objeto de tipo root. Ven aquí también Rust Analyzer me da autocomplete, y si es que un autocomplete va automáticamente a hacer el import. Tiene todas las cosas que uno espera de un lenguaje de programación moderno. Bueno, la forma de ocuparlo es que yo le paso el input y me devuelve un resultado que puede ser un objeto tipo root o un error.
en el fondo respondiendo a esto de que las cosas que pueden fallar, vamos a ser explícitos en que pueden fallar. Y en este caso lo único que queremos es imprimir sí o no, si es que el root es válido. Lo que vamos a hacer es que los objetos de tipo result tienen un método que es isError. Entonces, si es que es error, vamos a imprimir que el root no es válido, y si es que no, vamos a decir si el root es válido. Error. El root no es válido. Else el root es válido. Pero si lo tratamos, lo voy a correr aquí porque se ve más, parece. No sé para hacerlo. Bueno, hay como importa una librería, y la librería depende de más cosas, se muere un poco más en compilar. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el punto cuando haces una llamada a un método y los dos puntos? Ya, buena pregunta. Claro, por ejemplo, ahí tienes string todos los puntos new y tenía un punto readline. El colon se ocupa en dos casos. Uno es cuando estás accediendo a un miembro en un módulo, y IO es un módulo. Entonces yo estoy accediendo a la función stdin en el módulo IO. O también ciertos tipos o objetos tienen funciones asociadas ahí. Que no es un método, sino que es una función asociada. Entonces en ese caso también se puso como colon. Bueno, entonces ahí me dice ingrese su root. ¿Que tiene un root válido? No, como 1, ese es como root válido, ¿no? ¿Ah? 1-9. 1-9. Root no es válido. ¿Qué pasó? Válido, 2-7. No, sí, es válido, hay un error en el programa. O sea, porque, bueno, no sé si es válido, pero yo sé que hay un error en el programa. Y voy a aprovechar esto para mostrar. ¿Alguien se le ocurre cuál puede ser el error en el programa? Muestra el programa. ¿Ah? Muestra. Leemos la entrada. ¿Alguien? ¿Faltó mucho? ¿Ah? ¿Faltó mucho en leer del input? No, esto compila y todo, pero da un Salto resultado. de línea al final. ¿Ah? Salto de línea al Sí, final. cuando el readline, bueno, no sabemos porque no hemos leído la documentación, pero si vamos a esta página, la página de documentación de Rust. Pura sintaxis. Y si queremos ver cómo funciona la función readline, podemos ir aquí, readline, y me dice que la semántica del método está mejor documentada aquí en buff readline. Y si vamos aquí porque yo ya lo leí, dice, lee todos los bytes, incluido hasta el delimitador de salto de línea. Entonces lo que está pasando es que le estamos pasando el salto de línea afortunadamente existe una función trim que la podemos pasar ahí. Y hacemos cargo run, root 1-9, root not value. Puede que no se, voy a poner mi root. Vale, no era válido el root. Bueno, ¿pregunta hasta ahora? Ya, bueno, siguiendo introduciendo más cosas, voy a hacer ahora un refactoring del código. Esto es para mostrar más features. Pero como no queremos en verdad usar el método root, voy a extraer esto en una función que me vuelve sí o no nomás, ¿sí? Porque eso es lo único que nos interesa saber. Para mostrar cómo hacer funciones. Bueno, algo que no mencioné al principio, pero creo que lo infirieron cuando declaramos una función, tenemos que hacerlo con el keyword fn. Entonces vamos a hacer root es válido y va a tomar un string y va a volver un booleano. Notar aquí que las funciones tienen que anotar los tipos. No sé si esta sintaxis le parece familiar, pero el tipo de los argumentos se pone después de un colon.
y el tipo de retorno se pone después de esta flechita. Y bueno, en el fondo lo que tenemos que hacer es esto, y creo que la gente alguna gente va a ver a que estoy tratando de apuntar, pero ¿cómo retornamos el booleano si es error o no? ¿Alguien se aventura para la sintaxis para retornar? ¿Ah? Sí, podemos usar return, pero lo que quiero hacer highlight aquí es que Rust es orientado a expresiones, creo que es el término correcto, en que no es necesario explícito de poner un return, sino que todas las expresiones se evalúan a la última expresión del bloque. Entonces yo aquí puedo poner simplemente isError, y como esto evalúa a un booleano y en la última expresión en el bloque, la función va a retornar ese booleano. También se puede poner explícito return, pero no es muy idiomático en Rust. Generalmente se ocupa return cuando quiere hacer cosas extrañas y hacer early return en una función. ¿Sí? ¿Y existen las funciones de tipo no retornan? Sí. No voy a hablar mucho al respecto, pero existe el tipo unit que se anota así. Si es que no anotas nada, por defecto asume que es el tipo unit. Ya, ahí voy a simplificar un poco más esto porque podemos hacer inline de root aquí. Quiero mostrar lo bacán que es Rust Analyzer. Voy a poner inline variable y hacen inline. ¿Se entendió lo que hice? Bueno, y ahora tenemos que ocupar ese válido input. ¿Sí? Consulta, aquí puedo definir a top level funciones. Funciones, módulos, no voy a hablar mucho de esto, pero implementaciones de... La forma en que se manejan los métodos en Rust es un poco especial, porque en realidad no son métodos, pero hay una sintaxis para eso. Bueno, probemos a ver si funciona. Vale. Mira, no me dijeron que me equivoqué en... Vale. Bueno, además Rust tiene loops, tiene whiles, qué sé yo, todas esas cosas que están familiarizadas con otros lenguajes. Otro que quería mencionar que no me entró un poco en este tutorial, pero lo voy a mencionar como cosas aparte. Lo primero es la forma en que Rust maneja los enteros. En Rust hay tipos de entero para distintas cantidades de bits en los enteros. Por defecto, si yo defino un entero así, ¿alcanzan a ver estas anotaciones? Bueno, por defecto, si es que no anotan nada, va a asumir que es un entero con signo de 32 bits. No anotar nada es... si no era esto. Lo otro es que en Rust no hay coerciones implícitas de enteros. Entonces, si yo defino un entero de tipo 32, y por ejemplo también hay de 64, y trato de sumarlos, me da un error porque dice que no puede sumar i32 con i64. Y tengo que explícitamente hacer el cast. Para entrar más en detalle, estos son todos los tipos de enteros que tiene Rust. Tiene de 8, 16, 32, 64, 128, con signo y sin signo. Y además tiene el enteros que son dependientes de la arquitectura, que en el fondo estos son usados para hacer índices en arreglos o cosas así, donde quieres que el entero sea del tamaño del espacio de la memoria. Lo siguiente que quería mencionar es algunos tipos agregados. Rust tiene tuplas. Por ejemplo, yo puedo definir una tupla que es true y
1 y el tipo de esto es una tuple de tipo bool y 32. Y hay dos formas de usar las tuples. Y estos pueden ser de cualquier tamaño, ¿cierto? Y hay dos formas de usar las tuples. Uno es con proyección. Yo puedo acceder a las posiciones, por ejemplo, con P.0, o también puedo destruir la tupla de la siguiente forma. Sí. Y lo último que quería mencionar, que lo necesito para la segunda parte, es arreglos. En Rust existe un tipo que es de arreglos de tamaño fijo, estático. Si conocen C++, esto es como el std array. Bueno, sintaxis que yo lo puedo declarar así. 1, 2, 3. Y si ven el tipo, en el tipo yo tengo el tamaño del arreglo, es de tamaño fijo estático, es un tamaño que tiene que ser conocido estático. La diferencia con las tuplas es que los arreglos tienen que ser de un solo tipo, ¿sí? Y la tupla puede ser de distintos tipos. Y además hay otra sintaxis para declarar arreglos en que uno declara como el inicializador y después cuántos elementos quieres de 0. Quiero 10 ceros. Sí. ¿Inicializador es una expresión o un constante? Una expresión. ¿Y se evalúa una vez o se evalúa para cada jueguitos que va rellenando el arreglo? Buena pregunta, no. Creo que usa clone en el elemento. ¿Qué significa? Clona el elemento. Sí. El elemento tiene que ser clonable, y clonable es algo que tú tienes que implementar si defines un nuevo tipo. Tú tienes que especificar cómo se clona. Booleanos, enteros, los básicos tienen como clonado por defecto. Bueno, es una función general que toma el índice actual y te puede computar al tiro del 0 al 9. Creo que sí, para comentario o cosas así está como optimizado y de hacer como menos copy o algo así. El compilador de Rust es magnífico y se puede hacer algo para optimizarlo, lo va a optimizar. Sí. Aparte de la destrucción de tuplas, ¿tienes pattern matching? Sí, no voy a hablar mucho al respecto, pero sí. Rust tiene tipos de datos algebraicos como en Haskell y hay pattern matching. Por ejemplo, con ese result type, tú podrías hacer el pattern matching, decías como el resultado o un error. Sí. En vez de un if. Lo voy a hacer. Los que no entienden esto, no pesquen, pero puedo hacer match sobre R. Si todos vieron match en el curso de lenguaje. En el fondo me da el valor o el error. Yo empezaría con match. Yo puedo hacer eso. Ya. ¿Otras preguntas? Porque de aquí nos vamos a mover a la otra parte de la charla. ¿Cómo se siente Rust hasta ahora? ¿Bien? Ya, ahora sí, a lo que vinimos. Bueno, mencioné al principio que una de las particularidades de Rust es que Eric decía que es un lenguaje de bajo nivel, pero que elimina la mayoría de los problemas que hay con C o C++. Y el ingrediente detrás de esto es lo que se llama ownership, que como describo ahí es el mecanismo que tiene Rust para ser memory safe sin necesidad de tener un recolector de basura. En esta parte voy a entrar un poco más en detalle en qué me refiero con memory safe y voy a explicar el concepto de ownership, pero voy a usar una metodología un poco experimental que es basado en un paper por Will Crichton que fue publicado hace como 2 meses en una conferencia UPSLA, en donde propone una nueva forma de enseñar Rust. Así que esto es un experimento un poco porque no creo que mucha gente haya tratado de explicar Rust de esta forma. Y bueno, el insight
particular de Will es que no tenemos que explicar simplemente cómo funciona el ownership, sino que tenemos que explicar por qué funciona y por qué previene errores. Eso es lo que voy a tratar de hacer. La mayoría, o casi en su totalidad de los slides y los ejemplos que voy a mostrar ahora vienen de una versión del libro que Will reescribió, y yo la pasé a formato slides. Así que todos los créditos a Will y sus colaboradores. Entonces, ¿qué significa safety? Vamos a partir por un ejemplo con un programa que es safe. Intuitivamente este programa es safe porque no tiene problemas. Entonces, intuitivamente nosotros tenemos en la mente, nos imaginamos cómo este programa se va a ejecutar, ¿cierto? Declaramos una variable true, se la pasamos a la función read, la función read va a chequear si es true o no, y si es true va a imprimir si es true. Y no hay problema con eso, de esta forma de ejecutar. Concretamente esto va a compilar assembly, sin entrar en mucho detalle en cómo esto compila, más o menos va a ciertas instrucciones, y antes de llamar al método call, vamos a guardar en un registro el valor 1, que es el que representa el booleano, y la función read va a esperar que haya algo en ese registro, ¿cierto? Contrasten eso con este programa, en donde en vez de definir la variable antes de llamar a read, la declaro después. Supongamos este programa no compila en Rust, pero supongamos que compilase, va a generar quizá un assembly de esta forma, en donde el registro va a ser seteado 1 después de llamar read. Y lo que va a pasar aquí es que, como el registro puede tener cualquier cosa ahí, lo que pasa cuando yo llamo a read, como que puede pasar cualquier cosa. Y entonces eso se llama que, vamos a decir que este programa es unsafe, porque, o que tiene undefined behavior, que básicamente no tenemos cómo darle semántica a cómo ejecuta este programa. Y si es que lo tratásemos de compilar, realmente va a dar un programa que puede no tener sentido, puede hacer cualquier cosa. ¿Sí? Y quiero contrastar un poco esto con lo que pasa en lenguajes dinámicos como Python, en donde uno puede escribir esto, ¿cierto? Pero te va a dar un error al ejecutar, es decir, esta variable no está inicializada o algo así, cuando yo trate de llamar readx. Contrastarlo con esto, en donde esto sí puedes tratar de compilarlo, y lo que vamos a dar es un programa que no tiene sentido. ¿Sí? No sé si se cacha como la nuance en eso. Bueno, afortunadamente este programa no compila, y no es sorpresa que no compile. La mayoría de los lenguajes estáticos van a chequear que al menos definan las variables. Y si lo puedo tratar de ejecutar, y esto me tira un error de compilación, no puedo encontrar el error X. Y por si acaso voy a aprovechar de introducirles a Ferris, que es la mascota no oficial de Rust. Y cada vez que un programa salga con Ferris, con esta preguntita, es porque es un programa que no compila. Lo que voy a hacer en el próximo slide es mostrarles una cantidad de programas que no compilan, pero vamos a tratar de ver qué pasaría si es que lo ejecutamos y qué cosas malas podrían pasar. En este caso es bien poco artificial el error que estoy introduciendo, pero una vez que empezamos a trabajar con memoria, si ustedes han trabajado con C, saben que se empiezan a trabajar con puntero y con manejo manual de memoria, las cosas malas pueden pasar, ¿cierto? Ya, entonces para explicar bien esto, entonces tenemos que entender cómo Rust pone las cosas en memoria, y para eso vamos primero explicando un poco cómo funciona el stack, que debiesen estar familiarizados con estos conceptos, pero vamos a ir sobre ellos. Entonces en esta función tengo una función main y otra función +1, y voy a representar el stack de esta forma. No voy a usar el stack, realmente tendría como direcciones de memoria, qué sé yo, pero voy a hacer como una abstracción sobre eso y voy a referirme directamente a las variables que hay en el stack. ¿Sí? Un poco es como una abstracción sobre el stack. No sé, aquí estoy usando estos labels para indicar cómo se ve el stack en cierto punto. Cuando llamo a la función +1, voy a agregar un nuevo frame en el stack. En donde solo vamos a tener asignado un valor a la variable x, ¿cierto? Cuando yo retorno del
de la función vamos a hacer pop de la variable del frame en el stack, y en este caso particular vamos a asignar el resultado ahí, entonces vamos a tener una nueva variable en el stack. Bien. No hay mucha sorpresa con esto, estoy mostrando en el fondo cómo voy a representar el stack con estos diagramas. Lo primero que entender, sí, que un poco particular de Rust, es que cuando leemos cosas del stack, vamos a copiar el valor. Básicamente vamos a copiar exactamente los bytes que están en el stack. En este caso voy a partir teniendo una variable x, es que yo leo a y lo asigno a b, voy a copiar exactamente los bytes que hay acá, en este caso representan el valor 5 y lo voy a poner acá. ¿Sí? Y bueno, que si es que muto b, como hice una copia, no le pasa nada al valor a inicial, ¿cierto? Voy a estar mutando el valor que hay en b, no el valor que hay en a. Copiar puede ser caro, ¿sí? Supongan que tienen un arreglo de 1.000.000 de elementos y yo lo asigno a otra variable b. Entonces lo que va a pasar por defecto en Rust es que se va a copiar el stack entero, ¿sí? Si tengo un valor de 1.000.000, esta operación puede ser cara. Una forma de quitarse este costo es poner la memoria en el heap, ¿cierto? Entonces, una de las formas de poner datos en el heap es usar este tipo que se llama box. Que una primera aproximación de esto es como hacer un malloc en C, donde yo tengo que poner el valor explícito que estoy poniendo. ¿Sí? Entonces, si vemos cómo se ejecuta esto, en el stack yo voy a tener un puntero al heap donde realmente está el valor que yo estoy poniendo. Y cuando yo leo leo el puntero, no voy a copiar, hacer un deep copy, sino que voy a simplemente copiar el puntero, ¿cierto? Entonces de esta forma yo evito hacer una copia de todos los datos. Otra cosa bien particular de Rust, que a pesar de que te permite bajo control sobre la memoria, no hay como en C una forma de hacer explícita, de liberar la memoria. Entonces, ¿por qué? Porque, como todos sabemos, es que una vez que le damos al programador la capacidad de hacer eso, pueden pasar errores, bugs. Entonces, lo que voy a mostrar aquí es que, ¿qué pasaría si es que Rust tuviese una función free como en C? Entonces partimos con haciendo alloc sobre una cosa sobre el heap. Y cuando hacemos free, entonces el puntero que estaba en el stack apunta sobre un dangling pointer, ¿cómo se llama? ¿Cierto? Porque la memoria ya fue liberada. Y si tratamos de ocuparlo, va a haber un error. Esto es undefined behavior, porque una vez que se libera la memoria, el sistema operativo puede hacer lo que quiera con ella y no se sabe qué va a pasar si es que tratamos de leer sobre ese puntero. ¿Sí? Esto ocurre en C o C++. En Rust no existe esa función free, así que esto no puede ocurrir. En vez de eso, Rust maneja la memoria automáticamente. Cuando hay una variable asociada a un box, la memoria asociada a esa box va a ser liberada cuando el stack frame conteniendo esa box se hace pop del stack de esa variable. Déjenme mostrar cómo funciona esto. Partimos con main haciendo una variable 4. Luego en el siguiente stack frame hacemos alloc de algo en el heap. Y cuando retornamos de esta función y hacemos pop de este frame, Rust automáticamente va a liberar la memoria. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No quiere decir que se hace recolección de basura cada vez que se retoma? No, cada vez que cada vez que una variable sale de scope, se libera la memoria que está asociada a esa variable, a esa box. ¿Por scope o de extensión? De scope. Es decir, la caja la guardo en otra cosa. Pero, bien, sí. ahí lo voy a empezar a traquear. Bien, sí.
Por eso aquí es almost correct, porque sí pueden haber problemas. Si es que la libero cada vez que sale de scope, ¿qué pasa si es que la copia a otra parte, ¿cierto? Si tengo dos punteros a la misma pedazo de memoria, si es que hago eso pasaría lo que se llama un double free de la variable. Entonces aquí vamos a introducir el primer concepto que es bien particular de Rust, que es el concepto de ownership, y en Rust cada pedazo de memoria tiene asociado un dueño, ¿sí? Un owner. Entonces cuando yo creo la variable box creo un box y la asocio a la variable A, voy a decir que A es el dueño de ese pedazo de memoria. Y cuando yo la copio, entonces lo que voy a hacer es transferir el ownership de esa variable a la variable B. Y solo voy a hacer liberar la memoria cuando el dueño de la memoria sale de scope. ¿Sí? No sé si se alcanza a ver la diferencia, pero estoy representando cuando con este un poco más gris, cuando ya no es dueño, sigue estando el puntero, pero ya no es dueño de esa variable. ¿Sí? El ownership solo sirve para la memoria, pero no la mutación. Todavía podría ser usado para mutar. Mira que soy inteligente. Voy a comentar un poco eso. Pero espera, un poco antes de eso, quiero introducir algo porque lo voy a ocupar después. Mencioné recién que no existe la función free en Rust, pero podemos como un poco introducirla con lo que llamamos ahora. Si creamos una función drop, así, que toma una variable de tipo box, y yo llamo a la función drop, lo que va a pasar es que yo voy a transferir el ownership hacia la función, y cuando la función retorne, voy a liberar la memoria. Entonces, es una forma como que yo puedo hacer liberar la memoria manualmente, si es que yo llamo a la función drop. Y de hecho, la librería estándar viene con este drop. Es un poco un paréntesis. Voy a volver a tu pregunta en un rato más. ¿Sí? Ya, lo siguiente es que un poco para empezar a complicar los ejemplos, voy a hablar un poco de colecciones. Las colecciones en Rust, me refiero como strings o vectores o hash maps o ese tipo de cosas, son como las boxes en el sentido de que son dueñas de la memoria a la que apuntan. Entonces aquí tengo un ejemplo con strings. Y voy a mostrar un poco con estos diagramas de heap cómo se ejecuta. Si es que yo declaro una variable de tipo string, lo que va a pasar es que en el stack voy a tener un puntero al heap donde realmente están los valores del string. Si llamo a la función addSuffix pasándole el first, voy a pasar el ownership de first a esta otra función. Y aquí algo interesante pasa, que es que si yo trato de hacer push a este string, como no hay espacio suficiente para poner el sufijo junior, lo que va a pasar es que se va a mover la memoria a otro espacio de memoria que sí tenga el espacio suficiente. ¿Sí? Lo que pasa es que el puntero inicial que tenía ya no apunta, ese puntero ya no es válido. ¿Sí? Bueno, en este caso, si seguimos ejecutando y retorno el string de nuevo, lo pongo en full, el full va a tener el ownership y después yo lo puedo imprimir. Pero volviendo a tu pregunta, ¿cuál era tu pregunta? Y si el ownership determinaba si es que, por ejemplo, cuando tenías A y B apuntando al mismo elemento en el heap, si B es el owner de esa memoria, A puede todavía modificar el elemento en el heap. Ya, viendo esto, ¿me podría decir qué pasará si dejásemos hacer eso? Así que podrías terminar, se realocaría la memoria a un espacio que sea suficiente, entonces el puntero anterior a ese espacio de memoria como que podría llegar a un lugar que ya dejó de ocuparse. Exactamente, sí. O sea, puede ser que no pase nada,
pero puede ser que sí, pasen cosas catastróficas y este es un ejemplo que muestra eso. Si yo dejase ocupar la variable first, creo que en el siguiente slide tengo un ejemplo. Si yo te dejase ocupar la variable first, como en este ejemplo yo estoy moviendo la memoria a otra parte, el first va a quedar como un dangling pointer, va apuntando a nada. Si yo te dejase ocuparlo, entonces tendría undefined behavior. Entonces, las cosas principales, y aquí empezamos a ver cómo funcionan el tipado estático, es que este programa no compila. Rust no te deja usar una variable después de que fue movida. ¿Por qué no se actualiza el puntero a la nueva posición de memoria? Porque necesitaría ir runtime para eso. Sí. Pero lo que quería evitar es eso. Queréis tener acceso bajo nivel a la memoria, pero evitar los problemas con memory safety. Pero o sea, First sigue apuntando entonces a la dirección antigua. Es un puntero, sí. Técnicamente. No es que tú lo borres, le digas ahora un dangling pointer. Sigue apuntando a algo, pero eso ahora hay basura ahí. Sí. Puedes pensarlo como que está inicializada esa memoria. Como que el valor que tiene no lo puede usar. Entonces tengo que clonarlo si quiero imprimir eso. La siguiente slide es efectivamente eso. Bueno, lo que quería mostrar aquí es que si yo trato de compilar esto, me tiro un error. No voy a entrar mucho en parsear este error, pero me está diciendo no puedo, voy a traducir, dice no puedo ocupar la variable porque fue movida, y me dice que la moví aquí. ¿Sí? Entonces, una forma de poder ocupar las variables es usar clone. Clone es un concepto que hay que... uno define qué es clone para cada tipo. En particular, los strings, los vectores, los hashmap tienen el concepto de que se clonan un deep clone, ¿cierto? Yo clono toda el puntero, lo que apuntan. Entonces, lo que podría hacer es clonar first antes de pasárselo a suffix, y aquí lo que pasaría es que tendría dos copias de lo que hay en el heap. Y en ese caso no tendría problema con ocupar first de nuevo. Entonces, es una forma de poder ocupar las variables de nuevo. Entonces, hasta ahora hemos visto que la memoria que está en el heap tiene exactamente un dueño, ¿sí? Y que cuando hay memoria en el heap, Rust automáticamente va a hacer dialog de la memoria cuando la variable que es dueña sale de scope. Lo otro es que el ownership puede ser transferido cuando yo asigno la variable o se la paso a otras funciones. Y lo otro es que, como discutimos recién, cuando se mueve el ownership de una variable, yo no puedo volver a usar la variable porque pueden pasar estas cosas como que la memoria se movió a otra parte. ¿Sí? Dices ownership can be transferred. O sea, por defecto sí, por defecto no. ¿Qué significa el can? No creo que tengas que leer mucho en eso. Es que si es que yo la copio a otra variable, entonces se transfiere. O sea, is, y no can be. Sí. Ya, ¿preguntas hasta ahora? Ya. Aquí voy a presentar otro ejemplo para motivar una cosa. En este ejemplo parto con dos strings que apuntan en el heap, ¿cierto? Y voy a llamar a la función grid pasándole los dos strings. Y lo que va a pasar es que voy a transferir el ownership a la variable G1 y G2. En este caso yo puedo imprimir el valor que hice yo en grid. Y si es que tratase de ocupar M1 y M2 después de la función grid, tendría undefined behavior porque, o sea, como las variables fueron movidas, yo no puedo volver a ocuparlas, ¿cierto? Porque en este caso no, pero algo malo podría pasarse en esta función, ¿cierto? Y que se mueva la memoria, qué sé yo. No, de hecho aquí sí pasa algo malo, porque al finalizar grid se hace el dialog de G1 y G2. ¿Sí? Entonces esto por defecto pasa cuando transfiero el ownership, pero a mí me gustaría hacer esto, ¿cierto? Me gustaría poder pasarle variables a otras funciones y usarlas temporalmente y después seguir usándolas, ¿cierto?
Bueno, una forma de hacer esto es como transferir el ownership back hacia el caller, ¿cierto? Yo aquí podría retornar G1 y G2 y recuperar el ownership de las variables, de la memoria, y ahí podría imprimirlo, pero nadie quiere hacer eso, es muy verbose. Entonces, para hacer esto más cómodo, el poder pasarle memoria a otras funciones y temporalmente, Rust introduce el concepto de referencias, que la primera aproximación a ellas son como punteros que no son dueños de la memoria, ¿sí? Básicamente estoy prestando por cierta cantidad de tiempo. La diferencia de este ejemplo con el anterior es este ampersand aquí y este ampersand aquí. Y lo que va a pasar en runtime es que esto pueden leerlo como primera aproximación a como tomar un puntero a esa variable, ¿sí? Entonces lo que va a pasar aquí es que G1 y G2 no apuntan directamente al heap, sino que apuntan a la variable en el stack. Hay una indirección, ¿sí? Y como las referencias no tienen ningún tipo de ownership sobre lo que apuntan, cuando salen del stack, no pasa nada con la memoria, ¿sí? Entonces, esto es una forma de temporalmente darle acceso a la memoria a otras funciones. ¿Sí? Es como, como anti-C++ eso, ¿no? Porque el ampersand también pasa una referencia, pero cuando lo quieres mutar, y ahora cuando lo quieres no mutar, o no sé si me explico. Como la migración es como complicada desde el punto de vista de C++. Sí, no te debería explicarlo. Sí, hay como ciertas similaridades, pero igual es súper distinto, así que no trataría de empujar la analogía demasiado. Sí. Porque al final es lo mismo, es el value. El ampersand de X es el value, y al final lo que está pasando es el value porque apuntas a dónde está. El propósito el propósito desde el punto de vista de la adopción es como contrasentido. Sí, pero semánticamente tiene sentido. Sí. ¿Cuáles son las restricciones sobre G1 y G2? ¿Que puedo hacer cualquier cosa? No. Ya viene, slide siguiente. Sí. Bueno, creo que he creído a Will que hizo un buen... Otra pregunta en la anterior. Si tenía una tercera dirección, ¿se puede? Creo que esto lo explico un poco. Si se fijan aquí, yo usé print. Anteriormente tenía print con string y aquí hice print con ampersand, como mágico, ¿no? Como que funciona con las dos cosas. Entonces voy a hablar un poco como de hacer... lo que pasa es que Rust está insertando como de referencia automática. Pero uno también lo puede hacer explícito. Entonces, box, las referencias son punteros. Yo puedo hacer una referencia explícita. Si tengo una box, le hago asterisco X, acceder a esa posición. Esto es lo mismo que en C++. Si es que lo tengo en la izquierda, un L value, entonces yo puedo mutar lo que está apuntando ese X. Lo mismo pasa con las referencias. Si es que yo tengo una box y hago un ampersand al X, si quiero acceder a la memoria en el heap, tengo que hacer dos niveles de referencia, ¿cierto? Y lo otro es que yo también puedo, si es que X está apuntando a 2, yo puedo directamente apuntar a 2 si es que de referencia a X y tomo la referencia a eso, a lo que estoy apuntando, ¿sí? Entonces, en este caso, R2 es solo un nivel de indirección, ¿sí? Son un poco para hacer explícito lo que Rust. En general, Rust es como bien inteligente esto y no muchas veces hay que poner de referencia, como que la inserta automáticamente. Yendo un poco al tema de los métodos, la razón de los métodos es eso, como poder insertar de referencia automáticamente. ¿Sí? Bueno, ahora tema X y ahora 2, que son dos años son dos amos de 2. ¿Cómo? Como dos elementos con ownership sobre un elemento en el heap. X y R2 tienen el ownership del 2, ¿no? Sí, X, en este caso X es el único owner de 2. El resto no tiene...
El 2 también apunta al heap. Sí. ¿No tiene ownership? No tiene ownership. ¡Ah! Hay aliasing. Vamos a llegar a eso, pero antes de introducir lo malo que puede pasar con eso, voy a un poco hacer el ejemplo un poco más complejo para mostrar qué es lo que puede ir mal. Para eso les voy a mostrar el tipo Beck. Los string en verdad son bien parecidos a los Beck. De hecho, string está implementado con un Beck interior y un string es simplemente un Beck que tiene la garantía de que es un Unicode válido, un string Unicode válido. Esta es la sintaxis para declarar vectores. Y lo que voy a mostrar aquí un poco, para mostrar en más detalle cómo funcionan los Becks. No pesquen mucho esto. Lo que quiero decir es que los vectores internamente guardan un largo y una capacidad, que es la forma en que típicamente se implementan los vectores que pueden crecer. Entonces, si yo trato de hacer push, como este vector tenía capacidad 3, voy a tener que mover la memoria en otra parte para poder acomodar ese nuevo elemento. Si ven aquí, la capacidad aumentó al doble y ahora sí, pero el largo solo a 4. ¿Sí? Entonces, lo que pasó delante con los string es que yo hago push, puede ser que la memoria se mueva a otra parte. Y volviendo, sí, las referencias no tienen ningún ownership. Pero cosas malas pueden pasar con eso porque introducen aliasing, ¿cierto? Yo puedo tener varios punteros apuntando a la misma pedazo de memoria. Este es un ejemplo que muestra las cosas malas que pueden pasar. Si yo tengo un vector, aquí apuntando a 1, 2, 3, y luego voy a tomar una referencia a la tercera posición del vector. Lo que va a pasar es que yo estoy apuntando directamente al texto. ¿Sí? Si hago push, como vimos antes, se va a tener que mover la memoria y ahora no apunta a cualquier parte. ¿Sí? Entonces, si yo trato de ocupar no aquí, voy a tener undefined behavior. Entonces, ¿cómo prevenir esto? Y quiero mencionar que el problema fundamental que está pasando aquí es que yo estoy dejando, primero tengo varios punteros apuntando al mismo pedazo de memoria, y lo segundo es que es lo que se llama como aliasing. Lo segundo es que te estoy dejando mutar los valores mientras mantengo aliasing, ¿cierto? El problema fundamental aquí es que te permito tener aliasing y además mutarlo. Si es que pasa eso, entonces pueden pasar estas cosas malas. Y la forma de prevenir esto que tiene Rust es lo que se llama el borrow checker. Generalmente esto no se explica así, pero este es como el approach de Will. Entonces voy a seguir esta forma de explicarlo. Y la idea principal, que como lo explica Will, es que tenemos tres tipos de permisos, ¿sí? Entonces lo que vamos a asociar es, a las variables vamos a asociar permisos, y mientras el programa avanza, ¿cierto?, vamos ganando o perdiendo permisos. Los permisos son de lectura, de escritura y de ownership. Si tengo permiso de lectura, yo puedo leer. Si tengo permiso de escritura, puedo escribir. Y si de own, yo puedo mover la memoria, o sea, mover el ownership, o también liberar la memoria. ¿Sí? Veamos esto. Sí, por defecto, solo tengo permisos de lectura y ownership, y solo gano permisos de escritura cuando yo marco con mut las variables. ¿Sí? Y el punto clave es que las referencias permiten transferir los permisos de manera temporal. Veamos esto con un ejemplo. El mismo ejemplo anterior. Cuando yo declaro... ¿se alcanza a ver qué dice aquí? Dice RWO. Cuando yo declaro la variable b, como la declaré como mut, voy a ganar permiso de escritura, de lectura de escritura y de ownership sobre la variable b. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer cualquier cosa con esa variable b. Pero cuando tomo una referencia a algo que depende de b, voy a perder la capacidad de escribir y la capacidad de ownership sobre esa variable. ¿Sí? Y acá algo que es un poco sutil
Hay una diferencia entre los permisos que yo tengo sobre la variable num y los permisos que tengo sobre referenciar la variable num. ¿Sí? Voy a explicar primero sobre referenciar la variable num. Como yo estoy accediendo o sea, por defecto, si es que yo solo hago ampersand, solo voy a obtener permisos de lectura. ¿Sí? Y como solo puede haber un dueño, no gano permisos de ownership. ¿Sí? Entonces se mantienen en B, pero en el fondo un poco bloqueados temporalmente. Y eso contrastarlo con los permisos que tengo sobre la variable num, que es, yo podría reasignar esta variable y eso no tiene nada que ver con las cosas que está apuntando la variable. No sé si se entiende la diferencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encuentra el borrow checker errores de compilación? Es que encuentra como violaciones a los permisos. ¿Sí? Entonces, ¿se alcanza a ver esto? ¿Sí? ¿No? Bueno, ahí hay una R, ya que hay una R y una W. Y en el fondo, cada operación que hay con la memoria requiere ciertos permisos. Si es que yo tomo una referencia a algo, necesito permisos de lectura. Entonces, lo que hace el borrow checker es ir a B, ¿tengo permisos de lectura? Sí, entonces bien. Esto está bien. En este caso, cuando quiero hacer push, necesito permisos de lectura y de escritura. ¿Sí? Sobre la variable B. Pero si vamos a ver aquí, yo perdí los permisos de escritura. Entonces esto es un error. Y aquí el borrow checker me reporta un error. Y si yo trato de compilar esto, efectivamente eso es lo que obtengo. Lo que me dice... bueno, en fondo me está tratando de explicar que yo tomé... aquí perdí... transferí temporalmente los permisos de lectura a B y aquí lo estoy tratando de ocupar. Los permisos de escritura, y aquí lo estoy tratando de ocupar. ¿Pregunta sobre esto? Algo importante es que la referencia transfiere los permisos temporalmente. ¿Sí? Entonces, cuando yo ya dejo de ocupar una referencia, los permisos se devuelven. Entonces, este es un ejemplo en donde yo hice swap del push y el print, y este programa sí compila. Porque lo que pasa es que una vez que yo ya ocupé num, si se fijan en el resto del programa, num ya no se ocupa más. Entonces, Rust es lo suficientemente inteligente para decir, ok, te voy a dar de vuelta a B y le voy a dar de vuelta los permisos de escritura y de ownership. Y en ese caso, cuando trato de ocupar push, sí va a funcionar. Bueno, hasta ahora vi que si es que yo solo hago ampersand, voy a obtener permisos temporales de lectura. Si es que yo quiero obtener permisos de escritura, tengo que anotarlos con mut. ¿Sí? Entonces, alguien preguntó al principio por qué necesita mut. No sé si esto explica la razón. En el fondo yo tengo que explícitamente decir que quiero transferir los permisos de lectura. Entonces lo que pasa aquí, cuando tomo mut, voy a ganar permisos de escritura sobre mut. Y bueno, aquí estoy mostrando que yo puedo hacer una operación que requiere permisos de escritura. ¿Sí? Puedo mutar el valor. ¿Sí? ¿Por qué IB perdió los de lectura también? Porque también pierde cuando tomas cualquier tipo de referencia, perderlo. En el fondo, no puedes tener permisos de lectura si no tienes de escritura. Siempre que tienes de lectura también vas a tener de escritura. No puedes tener varios lectores sin escritura. Sí, pero si tienes escritura, tienes que tener de lectura. O sea, si pierdes escritura, pierdes escritura. Sí. Ya, algo que se desprende de lo que he mostrado hasta ahora es que ¿qué pasaría si es que yo trato de tomar una referencia de la sin mut aquí? ¿Se podría hacer eso? Aquí supongan que trato de insertar
ampersand b. No se puede, porque la referencia mutable podría ser algo que mueve los datos. Sí, pero en términos así específicamente del borrow checker, ¿por qué no se podría hacer? Porque perdió permiso. Porque hacer, si es que volvemos atrás, si es que yo quiero tomar por este caso, las no mutables generalmente se llaman referencias inmutables o compartidas, shared references. Si es que yo quiero tomar una de estas de referencia, necesito permisos de lectura. Entonces, si es que yo trato de hacer ampersand b aquí, voy y chequeo si es que tengo permisos de lectura sobre b, no tengo. Entonces no puedo tomar permisos de lectura. Contrasten eso con, en este caso, en donde yo, cuando tomé la referencia, no perdí permisos de lectura sobre R. ¿Sí? Entonces lo que se desprende de ahí es que yo puedo tener al mismo tiempo más de una referencia inmutable, pero lo más una referencia mutable. Entonces eso es básicamente lo que previene los problemas. Si es que yo dejo que solo una variable mute la memoria, nada malo va a pasar. ¿Sí? Y si es que tengo muchas, pero solo están leyendo, nada más va a pasar tampoco. Ya esto un poco para mostrar un poco más las capacidades de esta idea de que las referencias son simplemente temporales. Un programa con un control flow un poco más complicado, donde yo tomo una referencia al principio y tengo un if. Bueno, la función que está tratando de hacer es capitalizar el string, es decir, convertir el primer carácter en mayúscula si es que no lo es. Entonces estoy haciendo un if, es decir, que el primer carácter es una letra en lowercase, si es que es algo y si es que no, ya está capitalizada. Lo que pueden ver aquí es que para poder imprimir B necesito tener permiso de disculpe. Lo que pueden ver aquí es que en el else yo regano los permisos de escritura al entrar al else inmediatamente. ¿Sí? Porque la variable C ya no se ocupa más en este branch. En cambio, en el otro branch, como yo necesito ocupar C aquí, no puedo perder los permisos al tiro cuando entro al branch. Necesito mantenerlos por un ratito más. ¿Sí? Entonces se mantienen un ratito más por al ejecutarse esta instrucción y de ahí ya C no se ocupa más y recupero todos los permisos en B. ¿Sí? ¿Cómo verifica que, por ejemplo, si fuera la segunda letra, que el vector tiene la cantidad correcta o suficiente de elementos para acceder? Ya, eso es algo que el borrow check no puede hacer, entonces lo que hace es chequear en runtime que tiene la cantidad de elementos. ¿Preguntas? Este ejemplo es para mostrar que el concepto de ser temporal depende de la estructura del programa. ¿Sí? Lo último que voy a hablar es sobre el concepto de outlives. Para que las referencias sea safe ocuparlas, tiene que ser el tiempo de vida de una referencia tiene que ser menor que el tiempo de vida de la memoria a la que apunta, ¿cierto? Porque si no la memoria yo la liberaría y la referencia apuntaría a memoria que ya fue liberada. Entonces, esto se puede ver cuando tenemos programas lineales como este, es bien simple verlo. Si es que yo tomo una referencia a S, aquí en ese string, y después llamo a drop, y si se ven aquí también estoy tratando de ocupar este red, este programa yo lo debería rechazar, ¿cierto? Porque si llamo a drop, la memoria en S se va a liberar y esta operación sería unsafe. Entonces efectivamente Rust rechaza este programa, ¿sí? Lo otro es que este concepto de outlives
es un poco más complejo cuando yo empiezo a tener funciones que toman referencia y retornan referencias. Porque si yo estoy analizando esta función, no sé cuál es o sea, en el programa anterior era bien claro que S partía acá y terminaba acá, ¿cierto? Yo creo la memoria aquí y la libero acá. Pero cuando estoy analizando una función que toma como parámetro referencia, no se sabe si estoy analizando sobre esta función. Entonces, si yo trato de programar una función así, en donde de acuerdo a cierta condición yo retorno una referencia a uno de los strings en este vector o otra referencia, RAS va a rechazarlo. No voy a tener mucho, esto empieza a tocar en aspectos un poco más complicados del sistema tipo. Solo quiero mostrar que estos problemas existen y esto se va a rechazar. Y aquí habla el error un poco de añadir lifetime specifier. Lo que sí quiero, no voy a explicar mucho eso, pero lo que sí quiero explicar es qué puede pasar malo si es que nosotros aceptásemos ese programa. Y es fácil crear un ejemplo de un programa que va a tener undefined behavior si que yo llamo a esa función y yo la acepto. En este caso es sencillo. Yo voy a crear un vector vacío de forma que se ejecute el else y no el if. Y llamamos un string por defecto. Y voy a llamar first or en estos dos. Desde el punto de vista del sistema de tipo, yo no sé si tengo la referencia a algo en el vector o algo en el default, ¿cierto? En este caso voy a tener una referencia al default porque yo sé que se va a ejecutar el else branch. Y si es que hago drop del default y trato después de ocupar la referencia, voy a tener problemas porque ya se liberó la memoria. Entonces, este tipo de programas tiene que ser rechazado. ¿Cómo se da cuenta que tiene que fallar? Porque el resultado son dos referencias distintas. Sí, y ahí entra el tema de los lifetime specifiers. O sea, si volviera el par, por ejemplo, string default y por otro lado default string, igual debería rechazarlo, ¿no? Si volvieras un par. Claro, un par con los elementos sorteados sobre el branch. Siguen devolviendo los dos, pero no sabría a cuál corresponde. Sí, también lo rechazaría. En el fondo, un poco hintear cómo se arreglan esos problemas, tenéis que explicarle al compilador la relación que hay entre estas dos strings. Tenéis que decirle, los dos van a vivir por el mismo tiempo. ¿Sí? Y lo último es mostrar otro ejemplo que es bien común, como tener problemas con entender, pero yo creo que con lo que ya hemos explicado debiesen... pregunta, ¿creen que este programa compila o no? Creo que no, porque cuando S sale del scope se desaloca la memoria y la referencia quedaría invalidada. Entonces no podría retornar una referencia de calidad. Claro, exacto. Así que yo creo este string, por la forma en que automáticamente se libera la memoria en RAS, este string va a ser liberado al final de esta función. Entonces, yo no puedo retornar una referencia a eso, porque va a ser liberado al final del scope. Y efectivamente, este programa no compila. No tengo RAM. Bueno, en el fondo era un poco explicar eso para verse bien entendido. ¿Sí? Con el slide anterior, uno puede crear funciones dentro de otras funciones de tal manera que esa función que ya ahí funcione correctamente dentro de otra. Sí, un lambda. Sí, o sea, sí, puedes crear lambdas, pero si es que la memoria tú la creas dentro de un stack frame, esa memoria siempre se va a liberar cuando stack frame se libera. Incluso si es dentro de main, se crea un stack aparte de main. Si creas algo en main, la función se va a liberar, la memoria se va a liberar cuando main termine de ejecutar. Sí.
Creo que se refiere a una función interna que crea un string, por ejemplo, y después tú llamas a esa función, dentro de main llamas a esa función interna. Sí, que te queda guardada en el ambiente de main o... No, la memoria se va a crear en el stack frame de la función que esté llamando. Cuando esa función retorna, se va a liberar cualquier memoria que hayáis creado ahí. Eso pasa independiente de si la función está definida dentro de otra o fuera. Sí. ¿No hay como retornar ese o no? Sí. Usarlo en otro... Efectivamente, una forma de arreglar este programa es simplemente retornar el string y retornar el ownership del string. Entonces, un poco ya para ir terminando, lo que vimos hasta ahora es que las variables pueden tener distintos permisos asociados, esto de lectura, escritura o de ownership. Y cuando yo tomo referencias a la memoria, estos permisos se van a transferir de manera temporal. Lo último es que una referencia siempre tiene, o sea, la memoria a la que una referencia apunta siempre tiene que tener un tiempo de vida más largo que la referencia misma. Bueno, hoy día les hablé de ownership, pero Rust tiene un montón de otras cosas interesantes que no caben en esta charla. Una de las cosas, esto por nombrar algunas cosas, lo primero tiene tipo de datos algebraicos que mostré un poco en el tutorial, que es bien interesante porque toma aspectos de lenguajes funcionales. El sistema de trade también es bastante interesante. Trade lo pueden empezar como type classes en Haskell o protocolos en Swift, si conocen Swift. También tiene un sistema de macro interesante y quizás lo más interesante, yo creo, de Rust es la capacidad de usar unsafe Rust. Bueno, les mostré ahora que el forward checker y el ownership previenen muchos errores, pero a la vez previenen muchos programas por compilar. Hay muchos programas que son safe, no se pueden escribir en Rust, porque el sistema de tipo es muy restrictivo. En particular entras en problemas cuando tiene estructuras cíclicas, ¿sí? Entonces Rust tiene un escape hatch que se llama unsafe, en donde tú puedes ir a programar con puntero como en C. Lo que es bien interesante es que la forma de escribir código que es unsafe es siempre encapsular ese código que es unsafe en código que es safe, en el fondo que ocupa referencia. Entonces, el que escribe el código con puntero y qué sé yo, tiene que preocuparse mucho del uso de la memoria, de la misma forma que tienes que preocuparte cuando ocupas C o C++, pero los usuarios de ese código no tienen por qué preocuparse. Es algo bien interesante que ocurre en Rust. Bueno, lo último, si quieren saber como cosas más, incluso más esotéricas, vengan a la charla en la tarde que voy a hablar sobre mi investigación en donde estoy tratando de agregar una cosa que se llama liquid types a Rust. ¿A las 3? ¿Sí? A las 3. Las 3. Aquí, en el mismo lugar. Bueno, eso si tiene más preguntas o si no, lo dejamos aquí. Yo voy a andar todo el día, si es que se acercan, podemos hablar de Rust, les puedo comentar otras cosas. Primero, muchas gracias. Ahora, preguntas abiertas. Más cosas. Como que me quedó haciendo ruido que igual exista el drop. Como... ¿Qué punto tiene, en qué caso específico dan ganas de usar el drop si es que tenemos todo este sistema que nos asegura que la memoria va a estar más o menos bien? Hay un caso en que necesitáis ocuparlo porque a veces el compilador no es lo suficientemente inteligente para determinar que una referencia terminó. Entonces tú tenés que decirle explícitamente, oye, la referencia terminó. Y en esos casos se ocupa drop. Un poco más complicado de lo que estoy diciendo, pero hay un caso bien particular en que es muy necesario. También me imagino que puede ser interesante como un assert, es decir, como decir, de aquí en adelante yo no quiero seguir usando esto, entonces si hago el drop me aseguro que si el resto te chequea, significa que efectivamente claro. no está usando.
También hay gente, cuando uno ejecuta drop, cuando haces cuando tú creas tus propios tipos, tú puedes customizar lo que se ejecuta cuando haces drop. En el fondo como destructores en C++. Y hay gente que ocupa eso como para hacer asserts, para asegurarse que eso nunca pase, por ejemplo. No sé, que tú te asegures que tienes que pasarse a otra función, qué sé yo, y como que ocupan esos puntos. Quizás sobre lo de Unsafe Rust, porque igual como que generó bastante ruido cuando empezaste a mencionar eso. O sea, quizás puedes comentar un poco de qué sirve y qué se puede hacer para... O sea, dónde se usa en general y cómo se puede demostrar que efectivamente el Unsafe es safe. Algo interesante es que todas estas colecciones que hablé, vectores, string, hatchmaps y otras cosas que están en la librería estándar, no son como primitivas del lenguaje, sino que están escritas en Unsafe Rust. ¿Sí? Entonces, para escribir un vector, el vector ocupa punteros, qué sé yo, ocupa malloc, todas las cosas de C, pero todo eso está escondido detrás de este API que ocupa referencias que nos permite usar vectores de forma safe. Y la mayoría de la librería estándar es Unsafe Rust. Otro ejemplo que interesante de Unsafe Rust es que hay librerías de GC justamente, o sea, como de un reference counter que va a desalojar las cosas cuando ya no hay referencia y cosas así. Justamente eso no se puede implementar en Safe Rust, Hay trabajos sobre verificar los pedazos en Safe Rust, y ahí se requiere una lógica más potente. No es mi caso, pero digamos que tengo este sistema hecho en C o C++ y quiero cambiarme a Rust. Esperaría que no sea como Big Bang, que tengo que hacer todo, o existe algún tipo de interoperabilidad. Sí, hay interoperabilidad cambiando algunos módulos en Rust que siga interactuando con mi código en C o C++. Sí, hay interoperabilidad con código en C porque Rust implementa la API de C, entonces tú puedes llamar funciones en C o también puedes exportar funciones en Rust que siguen el API de C y llamarlas de C. Tenéis que preocuparte de todas las cosas malas que pueden pasar cuando llama a otro lenguaje. Creo que en este caso es bastante particular porque la gente que programa en C no entiende mucho el concepto de ownership y de referencia, entonces hay cosas extras de las que tenéis que preocupar. También hay librerías que hacen estos bindings automáticos, y hay para C y para C++. Pero todas las cosas malas que pueden pasar cuando hace interoperabilidad entre lenguajes pasan. ¿Sí? Cuando tú dices la mayoría de las librerías son escritas en Unsafe Rust, me imagino como qué tan realista es escribir en general un programa no usando demasiado de Unsafe Rust. Yo tengo pues, de experiencia personal. Mi investigación, tengo una herramienta que tiene como 50.000 líneas de código y no tiene nada de Unsafe. No, tiene una función Unsafe, pero... que la llaman Pero la gracia, yo diría que sí, es bien factible reducir el tamaño de las cosas que son Unsafe y sabes bien las partes que tienes que auditar más si es que tú sabes las partes que son Unsafe. Y en general la gente lo hace por performance. No sé si puedes comentar sobre cuál es el estado del uso de Rust porque nació cuando Mozilla decidió que no iba a seguir manteniendo C++ porque no, Firefox en C++ porque era imposible traquear los problemas de memoria que tenían. Y sé que en ese momento cuando nació Rust estaba todavía obviamente manteniendo Firefox porque no podían cortar.
y empezaron un desarrollo en paralelo de un navegador hecho en Rust, justamente. ¿Cuál es el estado de eso hoy en día? Estoy completamente seguro, sé que algunas componentes, que Servo se llama el navegador, algunas componentes que hicieron para Servo las integraron a Firefox. Servo le quitaron el financiamiento, pero ahora lo agarró otro proyecto que no sé exactamente cuál es, pero creo que están desarrollándolo nuevamente. Y en toda la Google, Microsoft, todos están reimplementando de a poco ciertos módulos en Rust. O sea, eso es importante, Sí. lo que decía Ismael, digamos, de la posibilidad de ir rustificando ciertos módulos críticos. Igual hasta ahora son como las long hanging fruits, ¿cierto? Como que las cosas que están bien aisladas, Claro. esas cosas las están traspasando a Rust. Yeah. Y además se acepta Rust en el kernel ahora. Tú hablas de escribir, usar código unsafe para performance. ¿Cuál es la razón de eso? Rust en la librería estándar ofrece garbage collection, por ejemplo con reference counting. Y eso en ciertas, si es que tenía un loop hot, puede tener demasiada overhead. Pero si usas punteros, porque sabe exactamente cómo está, vas a usar la memoria, puede evitar esos extra checks en el reference counting, por ejemplo. O sea, pero Rust no tiene garbage collection. Pero tiene una librería más. Tiene una, sí. Tiene como una librería. No es tracing garbage collection, es reference counting. Pero sí, yo diría que reference counting es una forma de garbage collection. Eso es como lo que hacen en Objective-C, ARC. Sí, es un ARC. Al final hay optimizaciones donde tú vas a agregar, o sea, tienes una estructura, si es un árbol, no hay problema en Rust en general con los árboles, pero si por eficiencia te pones backpointers para poder navegar mejor en tu estructura, ahí empezás a crear ciclos y ahí o te tienes que meter con lifetime. ¿Puedo dar un ejemplo de un caso que tengo en mi código, que es un árbol que tiene referencia a los padres? Y la forma que lo tengo implementado es con reference counting. Y además, como quiero mutar el árbol, tengo que tener una forma de chequear que no estoy teniendo dos punteros simultáneamente al mismo nodo. Y eso tiene overhead. Yo lo tengo implementado así porque en verdad no me preocupa el overhead. Pero si llegaste a preocuparme, podéis implementar el árbol con puntero. Sí, puntero rojo. No sé si tiene sentido, pero imaginarte como un Rust Prime en donde no te interesa performance, tampoco el espacio en tu heap. Así que tu borrow checker puede ser mucho más liberal, como en particular como la habilidad de leer, que siempre está bien. Si me entiendes, como una forma. Si no puedes liberar, si no tiene no tienes root y tampoco puedes mover cosas, pero así que siempre puedes leer, no hay ningún problema. No entiendo muy bien la pregunta. Quizá te voy a preguntar. Sí. ¿Cómo funciona la ownership con concurrencia? No, como siempre tienes un owner, no hay problema de concurrencia. O la ownership es cada hilo para eso. Es que si es que quieres pasarle la memoria a otro thread, tienes que transferir el ownership, entonces tú ya dejas de tener ownership de ese objeto. Si hay problemas cuando tienes referencias. La referencia sí es que tú puedes compartirla en distintos threads, pero como solo puedes mutar desde una referencia, nunca vaya a tener problemas. Y la librería estándar, hay mutex y diferentes cosas donde te permite mutarla de a distintos threads. ¿Tienes una librería estándar para concurrencia? Las cosas básicas como tiene channels, tiene mutex, viene en la librería estándar todas estas cosas. Y además hay otras librerías que como que proveen otras cosas. Bueno, internamente están implementados con cosas del sistema operativo.
Eso es algo interesante en Rust, que tiene dos librerías estándar, una que es Core y otra que es STD. En STD puedes depender de las cosas del sistema operativo y puedes implementar todas estas cosas, ya más en Core no tiene ni heap ni una cosa y típicamente ocupa eso cuando quieres usar cosas en embedded systems. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, muchas gracias, Nico, por estar acá.